Hola, estamos en este video en el cual haremos a manera de presentación una línea de tiempo sobre las teorías y orígenes de la jerarquía de género de la materia de Introducción a la Sociología en la licenciatura en Derecho en línea. Me acompaña mi compañera Monse España y su servidora María Herrera. A manera de introducción podemos decir que la jerarquía de género, entendida como la estructura social que posiciona a los hombres y mujeres en roles desiguales de poder y privilegio, tiene sus raíces en la historia profunda de la humanidad. Ya desde las primeras sociedades, las divisiones basadas en el género han sido una constante, aunque las formas específicas de estas divisiones han variado ampliamente a través del tiempo y las culturas. A continuación, mi compañera Monse les hablará un poco acerca de los primeros 3 tiempos en esta línea de tiempo. Claro, gracias compañera. Por mi parte voy a presentar la antigüedad y de ahí se deriva el Código de Hammurabi. Es de 1754 a.C. Primeras leyes codificadas que establecen roles de género diferenciados en Babilonia. Su impacto fue que estableció bases legales que formalizaron la desigualdad de género, persistiendo en muchas sociedades modernas. De igual manera voy a presentar la Grecia antigua, que es del siglo V al siglo IV a.C. Platón y Aristóteles discuten la inferioridad femenina. Aristóteles argumenta que las mujeres son naturalmente inferiores a los hombres. Tal impacto fue que las ideas filosóficas sobre la inferioridad femenina influyeron en el pensamiento occidental por siglos, justificando la subordinación de las mujeres. De ahí voy a pasar a la siguiente, que es Edad Media, y de ahí se deriva el patriarcado feudal, del siglo V al siglo XV. La Iglesia Católica y el feudalismo consolidan la subordinación de las mujeres en Europa. Tal impacto fue que la consolidación de la autoridad masculina en la sociedad y la Iglesia dejó una huella duradera en las estructuras sociales y legales europeas. De igual manera voy a presentar el Malleus Maleficarum en el siglo 1487. Esta publicación del libro que refuerza estereotipos negativos sobre las mujeres y contribuye a la persecución de brujas. De ahí me voy a pasar a la siguiente, que es Renacimiento y Modernidad temprana, del cual se deriva la Ilustración, que es se obtuvo en el siglo XVIII. Filósofos como Rousseau promueven la idea de que las mujeres son naturalmente diferentes y deben cumplir roles domésticos. Tal impacto fue que, aunque promovió la igualdad y los derechos humanos, también reforzó la idea de la domesticidad femenina, limitando el rol público de las mujeres. Ahora, compañera, te dejo con las siguientes. Ok, en la siguiente fase de esta línea de tiempo empezamos con el siglo XIX. En el siglo XIX se incluyó la Revolución Industrial, que tuvo el cambio en la estructura económica, que reafirma roles tradicionales de género, aunque también abrió oportunidades laborales para las mujeres. De igual forma, estuvo el movimiento sufragista a finales del siglo XIX. Se lucha por el derecho al voto femenino. Entre las figuras claves se incluía a Susan B. Anthony y a Emmeline Pankhurst. El impacto fue, ya que fue el primer gran avance en los derechos de las mujeres en Occidente, allanando el camino para futuros movimientos de igualdad de género. Ya en el siglo XX tenemos la teoría del patriarcado, que fue al 1970, donde autoras feministas como Gerda Lerner y Kay Millett desarrollan una teoría del patriarcado, donde destacan la estructuración histórica del poder masculino. El impacto de esta teoría fue que proporcionó un marco teórico para entender y criticar la dominación masculina estructural, impulsando políticas de igualdad. En el mismo siglo XX tenemos la teoría queer, que fue en 1990 más o menos, donde Judith Butler y otras personas desafían las ideales de género como binario y establecen el género como una construcción social y performativa. Tal impacto fue que tuvimos una ampliación del concepto de género, influyendo en políticas inclusivas y derechos LGBT.
En el siglo XXI, ya en la última etapa de esta línea de tiempo, tenemos la interseccionalidad, que fue por ahí de los 2000, donde Kimberlé Crenshaw introduce el concepto, analizándolo como diferentes identidades, género, raza, clase. Estas identidades se interseccionan y crean experiencias únicas discriminativas. El impacto fue que transformó la forma en que se aborda la discriminación y promovió políticas y leyes que consideran múltiples ejes de identidad y opresión. A continuación, mi compañera Monse nos hablará un poco de la aplicación de estas teorías en diferentes casos legales. Claro, compañera. La aplicación en casos legales, por ejemplo, en el caso de Roe versus Wade, en 1973 en Estados Unidos, se aplicó en los derechos reproductivos basados en la autonomía de género. De ahí tenemos el caso Brown versus Board of Education en 1954 en Estados Unidos, aunque no se especificó en género, sentó precedentes para la lucha contra la segregación y discriminación interseccional. De ahí también se aplicó en la reforma constitucional en México en 2011, incorporando la perspectiva de género en las leyes de igualdad y no discriminación. Ok, a manera de conclusión, tenemos que la evaluación de las teorías de jerarquía de género reflejan cambios profundos en la comprensión y estructuración de las relaciones de género a lo largo del tiempo, como vimos en la línea de tiempo, cómo se fue dando la evolución de esta. Y estas teorías influyen significativamente en el desarrollo de las políticas y las leyes modernas, promoviendo una mayor igualdad y justicia social para todas las personas.